Buenas noches. Estamos aquí con Juan Javier Dávalos, que es miembro del Consejo de Participación Ciudadana, en vista de la crisis institucional que está viviendo el país. Lo hemos invitado a conversar con nosotros en este nuevo episodio de Al Sur del Panal. ¿Cómo está el concurso que ya está en marcha para designación del Contralor titular? Gracias por tu pregunta. El Contralor General del Estado definitivo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que nombrar va a estar en funciones, esperemos, desde el mes de diciembre o enero máximo del próximo año. Nos vamos a tomar 6 meses para llevar adelante un concurso de oposición y méritos transparente que garantice que sea el mejor ecuatoriano o la mejor ecuatoriana, la persona más capaz, la persona con mejor perfil académico y profesional y la persona más honesta la que llegue a ocupar ese cargo. El concurso, como tú bien lo señalas, Ana Belén, ya empezó. Es un proceso medianamente complejo y largo, por eso es que va a tomar este tiempo. Incluyen varias etapas. Una de esas etapas es la valoración de la hoja de vida, el puntaje de la hoja de vida. Va a haber un examen de oposición que será elaborado por los mejores académicos de este país, que tendrán que elaborar un banco de preguntas de 2,000. De ellas, 50 van a estar sorteadas a cada uno de los postulantes. Y después de la etapa de impugnación ciudadana, tendremos claro quién va a ser el nuevo Contralor General del Estado, que tendrá que estar al frente de esta institución, como dicta la Constitución, por 5 años. Usted comentó en una entrevista que yo lo vi, me parece, con Jimmy Jairala, cómo va avanzando el tema de la entrega de los recursos, porque sin eso básicamente no hay concurso. Hemos solicitado ya al Gobierno Nacional los recursos correspondientes para este proceso. No nos olvidemos que la ley del Consejo de Participación Ciudadana señala que para los concursos de oposición y méritos nosotros tenemos que contratar, o más bien dicho, cancelar las dietas a aquellas personas que van a ser parte de la Comisión Ciudadana. Eso es parte de los recursos que se necesitan para este proceso. Estamos esperando que el Gobierno Nacional nos haga en el transcurso de la próxima semana, más tardar, la transferencia de esos recursos y nosotros poder, con toda la tranquilidad del caso, avanzar en este proceso. Ya hemos solicitado los recursos, como usted bien lo señala. Creemos, o yo creo que es responsabilidad del gobierno asignar de manera inmediata estos fondos. Esperemos que el gobierno contribuya a salir de la crisis institucional que está viviendo el país, y la forma de hacerlo es entregando esos recursos para que nosotros podamos cumplir con nuestras competencias y atribuciones que están establecidas con mucha claridad en la Constitución y la ley. ¿Qué pasa si el gobierno no entrega los recursos la siguiente semana? ¿Cuánto se atrasaría el concurso o podría hasta cierto punto continuar hasta cierta etapa donde ya sea indispensable? De cada día que pasa sin esos recursos es un día más sin Contralor. Nosotros haremos nuestras gestiones, las gestiones correspondientes. De no recibir esos recursos, comunicaremos a la Asamblea Nacional, porque ahí es el ministro de Finanzas el que estaría incumpliendo las funciones de no entregarnos esos recursos, y podría ser sometido a juicio político ese funcionario. Por tal razón, entendemos que, como todos y a todo el país y a todos los involucrados, incluyendo al gobierno nacional, le interesa o le debería interesar salir de la crisis que está viviendo la Contraloría, porque no podemos tener una institución liderada por una persona puesta a dedo por el ex Contralor Pablo Celi. Entendemos que no va a haber ningún interés político por detrás para dilatar más este proceso de selección. Hablando de que la persona que está a cargo ha sido designada un poco a dedo por el Contralor, ¿considera usted, a su criterio personal, que el señor Riofrío está legítimamente como titular en el cargo? ¿Son válidas sus actuaciones? Más allá de la legalidad o no con la que está actuando el señor Riofrío al frente de la Contraloría General del Estado,
Eso además lo deberá determinar un juez o la justicia en el caso en que estuviera atribuyéndose funciones que no le corresponden. Yo creo que más allá de la legalidad con la que está actuando, que yo y a mí me preocupa, porque mucho de lo que se puede estar llegando a hacer en la Contraloría podría quedar en nada si es que se llega a comprobar que el señor no es el contralor subrogante legalmente posicionado. Ahora bien, más allá de la legalidad, como lo decía, me parece que no es legítimo, no es ético que una persona puesta por un funcionario como Pablo Celi, que está en este momento en prisión por unos delitos muy graves relacionados con altos problemas de corrupción, esté al frente de una institución que justamente tiene que hacer eso, velar por el buen uso de los recursos públicos. No me parece ético, no me parece legítimo, no sé si sea legal. Creería que hay muchos problemas atrás de la posesión de contralor subrogante del señor Riofrío, pero más allá de eso, nosotros como Consejo de Participación hemos hecho lo que nos corresponde, iniciar el concurso de oposición y méritos para seleccionar al contralor definitivo. Hemos, por otro lado, pedido una salida legal a la Procuraduría General del Estado, que en su momento fue negada, contestada de manera que nos ataba de manos. También solicitamos a la Corte Constitucional que remita un fallo para ver si podíamos nosotros durante este tiempo que dure el concurso encargar a alguien que pueda recuperar la confianza de esa institución en la gente. Lastimosamente, el día de hoy la Corte Constitucional ha resuelto y dispuso que sea la Asamblea Nacional la que llene ese vacío legal. En su momento también le pedimos a la Asamblea Nacional, de tal forma que de nuestras manos o en nuestras manos ha estado siempre toda la predisposición para resolver la crisis que existe en la Contraloría. Es una situación difícil de resolver, que dependerá ahora de la Asamblea, el encontrar un camino que restituya la confianza, sobre todo en la gente de esa institución, y pueda de a poco ir resolviéndose esta crisis institucional que sin lugar a dudas tendrá un buen futuro el momento en que ya terminemos nosotros el concurso. Entiendo yo que en esencia lo que mencionó la Corte fue un poco que no les correspondía a ellos esa interpretación y que para eso estaban los distintos poderes del Estado y funciones específicas que tenían que encargarse de darle una salida a este tema. La Asamblea tampoco se ha pronunciado. ¿La Procuraduría se pronunció sobre el Contralor o tampoco? Sí, la Procuraduría nos respondió. Todo lo que nos hizo saber en su momento es que nosotros no podemos encargar bajo la normativa actual a nadie para llevar adelante las funciones de Contralor subrogante. Correcto. De tal forma que le corresponde a la Asamblea Nacional llenar ese vacío que existe actualmente y que permita que nosotros podamos encargar, de ser el caso, a una persona durante el tiempo que dure el concurso. No es una persona para que se quede de manera interina y permanente en ese lugar, simplemente es durante el tiempo que dura el concurso, que como lo señalaba anteriormente, estamos hablando de alrededor de 5 meses. Ahora, entiendo yo que se pronunciaron ellos y con un pronunciamiento que es vinculante sobre quién o quién estaba a cargo de la Defensoría del Pueblo, de la defensora subrogante, que es la señora Rovira. ¿Por qué no podría la Contraloría hacer este mismo pronunciamiento un poco para dar luces de quién está a cargo de la Contraloría? Hay una diferencia en la ley de la Contraloría General del Estado. La ley de la Defensoría del Pueblo es muy clara al señalar que en caso de ausencia definitiva del defensor del pueblo, será el Consejo de Participación el que después de 3 meses nombre a un encargado. En el caso de la Contraloría General del Estado no existe esa normativa. Es por eso que el caso de la Contraloría es más difícil de resolver que el caso del defensor del pueblo. En el caso del defensor del pueblo tiene Freddy Carrión hasta el 18 de septiembre para volverse a presentar en la institución. Caso contrario, será el Consejo de Participación el que decida encargar
durante nuevamente el tiempo que lleva el concurso de oposición y méritos a una persona para que subrogue ese espacio durante alrededor de nuevamente 5 o 6 meses. Correcto, o sea, la Defensoría del Pueblo tiene salida. El cuello de botella, el problema legal está en la Contraloría. Ya hay una fecha, es el 18 de septiembre. Entiendo yo que el 10 de agosto el tribunal tendrá que emitir un dictamen en relación al caso de Freddy Carrión, de él recuperar su libertad, debería volver al cargo de defensor del pueblo. Caso contrario, y de mantenerse la prisión preventiva hasta el 18 de septiembre, tendremos que asumir nosotros esa responsabilidad. Usted mencionó en el momento que una posible salida durante este tiempo que ustedes están desarrollando el concurso, en virtud de que el señor Riofrío tiene este inconveniente, tal vez no de legalidad estrictamente, pero de legitimidad, que una posible solución hubiera sido que la propia Contraloría, de forma interna, especifique cómo tiene que ser la sucesión en el tema de los cargos. ¿Quién decide o quién actúa en la Contraloría? ¿Quién decide cuál es la sucesión? Si volvemos al problema de legitimidad de la persona que está al frente de la institución en este momento. La única forma de recuperar la confianza en la Contraloría General del Estado, la única forma de recuperar la institucionalidad perdida es a través de la selección de un contralor mediante este concurso de oposición y méritos. En caso contrario, vamos a seguir teniendo una Contraloría débil institucionalmente y con todos los problemas que estamos viviendo el día de hoy. A mediano plazo y a corto plazo le corresponde, creo yo, a la Asamblea darnos una salida legal que permita definir los procedimientos para encargar a alguien en esa institución. Mientras dure ese proceso, vamos a tener un vacío en la Contraloría, tanto de legalidad como de legitimidad. Es una pena que el gobierno nacional esté interesado en sostenerle a Riofrío como contralor. Caso contrario, esa decisión debería ser revocada de manera inmediata para poder nosotros iniciar un concurso con los fondos y los recursos correspondientes. Si es que el gobierno desea recuperar la institucionalidad, tendrá que entregarnos esos recursos de manera inmediata. Existe un criterio de varios abogados que se han pronunciado que en el tema del señor Celi puntualmente, este blindaje que le dejó sobre todo lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio, un poco no lo cubre a él, ya que él no habría sido ni designado, ni cesado, o sea, simplemente dentro de lo que actuó el Consejo lo dejó en el cargo, más no hizo ninguna actividad sobre él, y en ese sentido no estaría cubierto por el blindaje que se dejó sobre todo lo actuado por ellos. ¿Es válida esa posición? El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que es uno de los grandes responsables de la crisis que estamos viviendo el día de hoy, decidió por resolución designarle a Pablo Celi como contralor subrogante hasta el año 2022, o mientras dure la reforma de la Contraloría General del Estado en Tribunal de Cuentas. Es el Consejo de Participación el que decidió de manera ilegítima y saltándose los procedimientos legales que establecían que la decisión de poner a alguien al frente de esa institución corresponde llevarlo adelante a través de un concurso de oposición y méritos, es decir, donde se privilegie los méritos y no los intereses políticos como se privilegiaron en el Consejo de Participación Transitorio, porque es verdad que el Contralor Celi lo que hizo durante estos 3 años que estuvo al frente de esa institución fue perseguir políticamente a un cierto grupo identificado con el correísmo. Ese fue, y por eso estamos viviendo las consecuencias que tenemos el día de hoy. Lastimosamente, el Consejo de Participación resolvió de esa forma y la Corte Constitucional dejó blindadas las decisiones de este organismo. Es por esa razón que el Contralor nunca pudo ser removido por parte de nosotros, y no nos olvidemos que 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana electos por votación popular fueron destituidos por juicio político al intentar revisar esa decisión justamente del Consejo Transitorio. Ahorita, en este momento que estamos viviendo, un poco el desenlace de todo lo que
sabíamos que iba a haber eventualmente un problema con lo actuado por el transitorio. El tema de la destitución del señor Celi fue notorio, público y evidente, y a pesar de esto continuó en el cargo. En este momento, cuando ya estamos viviendo el desenlace, al señor le están haciendo el juicio político, una de las imputaciones es que se arrogó funciones, a que haya alguna posibilidad de que eventualmente pueda el Consejo revisar lo que actuó el transitorio en su momento, o simplemente eso ya es un tema cerrado. La instancia que debería revisar las decisiones que ha tomado Celi es la justicia, legales y las decisiones en el marco institucional que le correspondió en su momento tomar al señor Celi. Ya estamos viendo como muchas de esas decisiones, y está saliendo a la luz, estaban en el marco de negociaciones ilícitas, es decir, corresponde a la justicia, como ya lo está haciendo la Fiscalía General del Estado, investigar cuáles fueron todas las irregularidades cometidas durante la época en la que Pablo Celi estuvo al frente de la Contraloría General del Estado, y le corresponde a la justicia dictaminar las sanciones correspondientes. Está clarísimo de lo que se ha visto al día de hoy, que muchas decisiones tomadas por el señor Celi han sido ilegales y más bien han sido actuaciones apegadas a la falta de ética y actos de corrupción. Correcto, sí. Y yo me refería también un poco a lo actuado por el transitorio, en el sentido de que estamos viviendo el desenlace, porque la crisis institucional es a varias instancias. Si eventualmente, sabiendo lo que sabemos hoy y todos los problemas que el transitorio ha causado, si hay alguna posibilidad de que lo actuado por ello se revise. Lo de Celi evidentemente será revisado por la justicia y está, de hecho, siendo revisado por la justicia. A nosotros lo que nos corresponde es nombrar a las autoridades de manera transparente. Y eso es lo que vamos a hacer y estamos haciendo. Que nosotros le demos al país un contralor designado a partir de los méritos, a partir de la puntuación académica, el perfil profesional. Ese es el mejor trabajo y el mejor legado que le podemos dar al país a partir de toda esta crisis generada por el transitorio, que nombró a muchas autoridades a dedo para recuperar la confianza de la gente en las instituciones de control, para recuperar la institucionalidad perdida. Lo que nos toca hacer como Consejo de Participación no es revisar lo que hizo el transitorio, sino hacer lo que nos corresponde de acuerdo a la Constitución y hacerlo bien, de tal forma que recuperemos el Estado de Derecho, la democracia y las instituciones. Bueno, y finalmente, que tienen la intención de impulsar esta consulta popular nuevamente, en la que se pretende eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué pasa? Entendiendo los tiempos, designar el Contralor se toma unos 6 meses tal vez, dependiendo de los fondos y tal, se podría demorar quizás más. ¿Qué pasa si durante esos mismos tiempos, efectivamente en los siguientes 3 meses, aprueban la consulta y se elimina el Consejo de Participación? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Terminan ustedes el concurso o simplemente volvemos a la asamblea que nombrará como ellos buenamente les quieran? Va a ser bien complicado que de manera inmediata y sabiendo todo el procedimiento que se tiene que hacer, se pueda llamar a una consulta popular. Tenemos que saberlos y tienen que conocer los ecuatorianos que para una consulta popular tiene que primero haber un dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional, tiene que eso pasar también por un procedimiento dentro del Consejo Nacional Electoral. Esos tiempos no toman menos de 6 meses, es decir, nosotros de avanzar de manera responsable con los tiempos y contando con los recursos, deberíamos dejar instaladas a las autoridades que tienen ahora estos problemas, tanto a la Contraloría General del Estado, al Contralor, al nuevo Contralor o Contralora, al nuevo Defensor del Pueblo o Defensora del Pueblo, más allá de los resultados electorales que pueda dilucidar una consulta popular. Es decir, no por avisorar que viene una consulta popular, nosotros tenemos que dejar de hacer lo que nos corresponde o mucho menos dejar de trabajar. Nosotros cumpliremos con lo que nos corresponde de acuerdo a la ley y la Constitución, mientras el pueblo ecuatoriano no decida lo contrario. De acuerdo. Y solamente para cerrar,
nos dijo usted que efectivamente nombrar un subrogante para el defensor del pueblo tenía solución. Una vez que esté nombrado ese subrogante, lo dice usted, empieza el concurso para designar un nuevo contralor titular. Un nuevo defensor del pueblo. Un nuevo defensor, perdón, sí, correcto. Y el consejo en el que con que usted está en este momento, ¿tiene alguna otra autoridad que designar pendiente? Está también en marcha el concurso de oposición y méritos para la selección del defensor público. Es una autoridad que ha estado, es una institución que ha estado encargada durante algún tiempo al doctor Ángel Machuca. Es por eso que ya se aprobó el reglamento, el instructivo y se ha iniciado ya con el concurso. Es el proceso que más adelantado está, porque para ese proceso ya se cuentan con los recursos necesarios. Es un proceso que ya cuenta con la veeduría ciudadana y estamos a puertas de seleccionar la Comisión Ciudadana de Selección. Es por eso que tendríamos tanto el defensor público como el Contralor General del Estado, ya son procesos en marcha. Tocará ver lo que pasa con el defensor del pueblo, como lo he dicho, hasta el 18 de septiembre. Correcto, listo. Muchas gracias, Juan Javier. Gracias, Ana Belén. Un gusto siempre.